Entonces, cuando usted divida t menos 5 elevado al cubo dividido entre t menos 5, le va a quedar t menos 5 elevado al cuadrado. Y bueno, ya cuando usted divida esto entre t menos 5, se cancela el t menos 5 y le queda el menos 5t al cubo. Y entonces ya ahí Ah, usted podría simplificar un poco lo que se pueda simplificar y vuelve a factorizar lo que le quede. ok. Gracias, profe. Pues, ¿alguien más con consultas? Profe, Sí. profe, en los ejercicios seleccionados de la semana, Ajá, vamos a ver. ¿Dónde están? ¿Sabes? Yo creo que no los tengo aquí. Vamos a verlos. Sí. ¿Cuáles serían, digamos, ahí? Ejercicios seleccionados por acá. eh, el número 1 me quedé pegada en una parte. En este. Sí, Sí. Ok, ¿cuál sería? ok, yo hice la división sintética Ajá. y el factor me dio -1. Ok. El que me dio 0 fue -1, pero de ahí ya no supe cómo avanzar. Ok. Vamos a ver. Yo creo que posiblemente ya hasta ahí llegue. Vamos a ver. Tenemos un g de x igual a x a la 5 más x a la 4 más 3x a la 3 más 3x a la 2 más 2x más 2. Ok. Entonces, bueno, obviamente por ningún método de los que vimos la semana pasada se puede factorizar. Lo que hacemos entonces, término independiente, el 2, los divisores son más menos 1 y más menos 2. Y los del independiente, de los del principal, los únicos divisores son el más menos 1. Entonces, venimos y hacemos las combinaciones. Entonces, posibles raíces serían las siguientes. Serían más menos 1 dividido entre más menos 1, es decir, más menos 1. Y 2 dividido entre 1, que sería más menos 2. Esas serían las posibles raíces. Hacemos la división sintética, es decir, tomamos 1, 1, 3, 3, 2, 2. Y usted dice que sirve con ¿cuál? Con el menos 1. Con el -1. Ok. Entonces vamos el menos 1. Y vea que nos quedaría, bueno, 1 por menos 1, 0. 0 por menos 1 es menos 1. Es decir, aquí me quedan 2. Perdón. 0 por menos 1 es 0. Entonces aquí me queda menos 3. 3, perdón. 3 por menos 1 es menos 3. Aquí me da 0. 0 por menos 1 es 0. Aquí me queda 2. Y aquí menos 2, que esto me daría C. Entonces, ahora sí, tenemos como primer factor x más 1 por, y ahora sí, teníamos algo de grado 5, ahora nos queda de grado 4. Entonces tenemos x a la 4 más 0x a la 3 más 3x a la 2 más 0x más 2. Y ahora esto se puede expresar como x más 1 por x a la 4 más 3x a la 2
más 2. Ahora sí, uno quisiera seguir probando división sintética. Usted probó con todos y ya no le sirvió ningún otro. No, de ahí fue donde me pegué ese resultado y de ahí ya no supe qué hacer. Ok. Acá, bueno, hay dos opciones. Uno lo primero que intenta es seguir probando con los valores que no ha probado en división sintética para ver si alguno le funciona. Otra es algo que yo había mencionado, solo que lo había mencionado rápidamente, o no sé si fue en consulta, que cuando uno tiene x a la 4 o x a la 6 o x a la 8, digamos x elevado a un número par, y yo en el centro tengo x elevado a la mitad de lo que está por acá, yo aplico inspección. Digamos, yo puedo aplicar inspección. Y de esa manera, entonces yo puedo factorizar ese polinomio. Entonces, veamos. Por ejemplo, yo tengo 4x a la 4 menos 3x a la 2, creo que era más 2. Vamos a ver. No, es x a la 4 más 3x a la 2 más 2. Yo tengo eso y yo necesito factorizarlo. Entonces, como yo tengo x a la 4 y en el centro tengo x a la 2, yo puedo aplicar inspección. ¿Cómo? Bueno, x a la 2 por x a la 2. Y voy a intentar formar un 3 a partir del 2. Entonces yo necesito dos números que multiplicados me den 2, pero que sumados me den 3. Obviamente es el 2 y el 1. Entonces tenemos, ahora sí, tenemos en este caso 2 por 1 es 2 y 2 más 1 es 3. Entonces esa factorización me sirve. Y la factorización entonces me quedaría x al cuadrado más 2 por x al cuadrado más 1. Y ya yo ahí factoricé ese polinomio. Esto ya no se puede factorizar más, por eso no se pudo encontrar más ceros en la división sintética, es porque ya no se puede factorizar más. Si uno calcula el discriminante, en ambos casos me va a dar positivo. Entonces, bueno, ya ahí quedaría factorizado. Eso sería para efectos prácticos. Digamos, si uno quisiera averiguar las intersecciones con el eje X, ya no tendría más aparte del 1, que fue lo que encontramos acá, del menos 1, perdón. Entonces, la factorización completa me quedaría x más 1 por x al cuadrado más 2 por x al cuadrado más 1. Esa sería la factorización completa. ¿Te queda alguna duda o alguna consulta? No, ya me quedó claro. Gracias. Perfecto. Profe, Sí. ¿podría hacer el ejercicio C de la lista de ejercicios del libro, por favor? ¿Cuál página es? Bueno, es la primer, o sea, la primer parte de ejercicios, el C. Vamos a ver. Este. Sí, profe. Sí, ok. Veamos. Bueno, automáticamente vemos si tiene factor común. Vemos que no tiene factor común. Vemos que es algo a la 4, tiene x a la 3, x a la 2, x. Automáticamente pensamos en división sintética. Para averiguar los puntos de intersección, ¿verdad? Que es lo que me pregunta, que es lo que me pide el ejercicio. Entonces tenemos 3x a la 4 menos 4x a la 3 menos 2x a la 2 menos 5x más 2. Y entonces, bueno, ¿cuáles son los pasos para hacer división sintética? ¿Qué es lo primero que yo debo de hacer? Buscar los divisores de 3 y de 2. Correcto, entonces venimos y buscamos los divisores del 3. Bueno, los del 2 primero. Más menos 1 y más menos 2. Y los divisores del 3,
más menos 1, más menos 3. Por ahí. ¿Cuáles serían las posibles raíces? Bueno, entonces, vamos por acá. Las posibles raíces serían los divisores del 2 dividido entre los divisores del 3. Entonces, más menos 1 dividido entre más, bueno, 1 dividido entre 1, más menos 1. 1 dividido entre 3, más menos 1/3. Luego, 2 dividido entre 1, más menos 2. Y 2 dividido entre 3, más menos 2/3. Esos serían los posibles divisores, o bueno, las posibles raíces, pero esas serían las posibles raíces del polinomio. Entonces nosotros vamos a probar. Ahora sí, con división sintética. Tenemos 3 menos 4 menos 2 menos 5 y 2. Y vamos a probar con, no sé, ¿cuál puede funcionar? Probemos con El 2 funciona. el 2 funciona, ok. Entonces probemos con el 2. Entonces bajamos el 3. 3 por 2 es 6. Esto me da 2. 2 por 2 es 4. Esto me da 2. 2 por 2 es 4 otra vez. Esto me da menos 1. Y menos 1 por 2, menos 2. Esto da 0. Entonces, perfecto. Tenemos que el 2 es una raíz. Entonces, como primera factorización tenemos x menos 2. Ahora, ¿qué me queda? Bueno, lo que me queda es 3, 2, 2 y menos 1. Ahora vamos a hacer división sintética con eso. Ahora tenemos el 3, el 2 y el menos 1. Y vamos a hacer división sintética. ¿Ya probó con el resto de valores y no funcionan? ¿O siguen o funciona algún otro? Es que de ahí no pude más. No Ok, hice más, la verdad. ok. Entonces veamos. Ahora tenemos que hacer división sintética con estos. 3, 2, 2 y menos 1. Y hay que seguir probando. Bueno, ya hay algún otro que haya probado, digamos, y que no haya servido, para no probarlo por acá. El menos, el menos 1 y el 1 y el menos 2, yo creo. Ok. Sí. Entonces vamos a probar con el 1/3. Entonces vamos con acá 1/3. Y entonces bajamos el 3. 3 por 1/3 es 1. Esto da 3. 3 por 1/3 es 1. Esto da 3. 3 por 1/3 es 1. Y esto da 0. Entonces quiere decir que el 1/3 también funciona. Entonces vamos con la factorización. Ahora llevamos x menos 1/3. Y ahora tengo que hacer división sintética con 3, 3 y 3. Pero ahora sí, ojo, aquí en este primero teníamos un polinomio de grado 4. Quiere decir que el que me quedó era de grado 3. Este que me quedó era de grado 3. Y ahora, este que me queda por acá es de grado 2. Vean que corrí con suerte. O sea, yo dije, voy a probar el 1/3 y salió que el 1/3 servía. Pero eso es suerte. Y ahora ya tengo uno de grado 2. Entonces, bueno, ya eh, para mí lo más conveniente es hacer ahí división sintética. Perdón, inspección o algo por el estilo. Vean que lo que me quedó fue, ahora tenemos 3x al cuadrado más 3x más 3. ¿Qué es lo primero que yo hago en ese polinomio? Factor común. Exacto, tiene un 3 de factor común. Entonces vea que esto es 3 por x al cuadrado más x más 1. Y entonces, bueno, ya ahí uno lo que hace es
es factorizarlo por alguno de los métodos. Inspección, no sé si se puede por inspección. Calculemos el discriminante mejor, para más seguridad. El discriminante es igual a b al cuadrado. De hecho, este ya no se puede factorizar, creo. Tenemos b al cuadrado, que es 1 al cuadrado, menos 4 por 1 por 1. Y vea que esto es 1 menos 4, que es igual a menos 3. Como el discriminante es menor a 0, ya no se puede factorizar. Entonces, la factorización de este nos quedó 3 por eso. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es unirlo con lo que teníamos anteriormente. Entonces, vea, lo que teníamos anteriormente era, bueno, h de x. Entonces tenemos que h de x es igual a 3. Voy a poner ese 3 ahí de primero. Por x al cuadrado más x más 1, que ya no se puede factorizar, por los que sí, los factores que nosotros obtuvimos, que era x menos 2 y x menos 1/3. Y ahí nosotros ya tendríamos la factorización de ese polinomio. Algo que yo les mencioné ahora en la clase de las 7 es que, digamos, por ejemplo, este 3 yo lo puedo multiplicar con este que está por acá, con ese paréntesis, y entonces lo que me quedaría es lo siguiente. X al cuadrado más x más 1, x menos 2, y cuando yo multiplico el 3, entonces me queda 3 por x, que es 3x, y 3 por 1/3, que es 1. Y entonces, ¿Por bueno, qué ya se hice. multiplica, profe? ¿Cómo? Que porque se multiplica el 3 por ese paréntesis. Eso Es es, que yo no estaba en la clase. eso es por, digamos, son dos formas de dar la respuesta. Digamos, yo le mencionaba a los compañeros que cuando uno factoriza, por ejemplo, con fórmula general, a uno siempre le van a quedar las respuestas así, x menos 1/3, por ejemplo, ese va a ser un factor. Pero resulta que a usted en el quiz le aparece 3x menos 1. Y usted dice, no, es que no hay ningún factor. O sea, por ejemplo, por ponerle algún ejemplo, usted le dice, le dan esto, digamos, le dan el polinomio original, que es h de x, y le dicen que lo factorice. Entonces a usted le dicen, por ejemplo, un factor del siguiente polinomio corresponde a, y entonces viene, no sé, x más 2, x más 1, por ejemplo, y viene 3x menos 1. Pero resulta que usted tenía, bueno, x más 2 no sirve, entonces usted dice, no, x más 2 no. Luego x más 1 tampoco. Y luego usted tiene x menos 1/3 y usted dice, no, es que tampoco, ese no funciona. Pero resulta que x menos 1/3 y 3x menos 1 son equivalentes. ¿Por qué? Lo que se hace es que se saca una constante ahí a factor común, un factor común como forzado. Esa es como la clave. Yo ahora, igual, en la clase de la tarde, yo también lo voy a retomar ya con más calma y demás, para que ustedes vean cuál es la otra forma de dar la solución, digamos, cómo puede uno dar también la solución por ahí y ver las dos posibles formas de escribirlo. Pero básicamente, digamos, yo lo multiplico, no hace falta multiplicarlo, pero yo lo puedo multiplicar si, por ejemplo, en el quiz me dan esta solución, que diga, ah, mira, es 3x menos 1. Esa es la solución. Entonces, por ahí como para evitar enredillos más que todo en el quiz. Profe, faltaron las intersecciones. Ah, ok, cierto. Entonces, bueno, las intersecciones, obviamente como este no se puede factorizar, de ese yo no puedo sacar intersecciones, porque ya yo vi que el discriminante es menor a 0, entonces recuerden, si tiene el discriminante es menor a 0, interseca 0 veces. Entonces, las únicas que me quedarían serían x menos 2 igual a 0 o 3x menos 1 igual a 0. Y bueno, de ahí yo tendría que x es igual a 2 o que x es igual a 1/3.
De hecho, las intersecciones siempre van a ser los ceros que a mí me funcionan. No sé si ya notaron eso. Por ejemplo, a mí en el anterior, vean que me queda que los ceros que me funcionan es el 2 y el 1/3. Entonces, cuando yo despeje para saber las intersecciones, precisamente van a ser esos, x igual a 2 y x igual a 1/3. Entonces, las intersecciones con x son 2,0 y 1/3,0. Ya luego, bueno, recuerden que de ese cuadrático no me sale ninguno. Y las intersecciones con y, en este caso, los devolvemos. Y vemos que, recuerden que la intersección con y es 0, y el valor que esté solito. En este caso, el 2. Entonces, la intersección con y es igual a 0,2. Y entonces ya ahí estaríamos con las intersecciones del eje X. No sé si te queda claro o queda alguna otra duda o consulta. Sí, profe, todo. Gracias. Ok, perfecto. ¿Otras dudas? Profe, ¿verdad que aún no está el video de la solución del quiz? No, ese lo subo hoy, Ok, gracias. con gusto. Profe, en la parte de verdadero y falso de los ejercicios seleccionados, lo único que hay que hacer es como resolver el ejercicio y ver si eso está bien. Correcto. O sea, ahí lo que uno tiene que hacer es verificar si lo que me dicen ahí es correcto o es falso. Por ejemplo, veamos acá quizá un ejemplo. Veamos, no sé. No sé, ¿cuál les interesa que veamos? Quizá, para hacer uno. El C, tal vez. El C. Ok, dice, considere la función polinomial de grado 3. Dice, f va de R en R con f de x igual a y. Y me dice tal que f de 0 es igual a 0, f de raíz de 7 es igual a 0 y f de menos raíz de 7 es igual a 0. Un criterio para f factorizado puede corresponder a... Y entonces lo que nosotros tenemos que ver es lo siguiente. Nosotros tenemos que ver que los ceros de esta función sean estos que están acá. Este ejercicio es súper sencillo, de hecho. O sea, se ve bastante complicado, pero hacer la solución de este ejercicio es bastante sencilla. Entonces, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea. Si a mí me dicen, recordemos que el teorema del factor a mí lo que me dice es, si f de b es igual a 0, entonces b es un 0 de la función. Y eso es lo que nosotros utilizamos. Vean que, por ejemplo, aquí me dicen, bueno, si yo evalúo la x en 0, o sea, si yo evalúo, si la x en 0, la función me da 0. Entonces, ¿qué me dice el teorema del factor? Bueno, el teorema del factor me dice que entonces x menos 0, o sea, x menos el valor que hace 0, es un factor de esa función. ¿Qué me dice el otro? Bueno, que raíz de 7 también es un 0 de la función. Entonces yo tengo que x menos raíz de 7 también es un factor de esa función. Y luego voy a aplicar exactamente lo mismo. Solo que ahora me dicen menos raíz de 7. Entonces yo vengo y digo, bueno, x menos raíz de 7 también es un factor del polinomio. Y entonces ahora sí, vienen y me dicen, o sea, bueno, ya esto simplificado ahí un poco. Esto va a ser igual a x por x menos raíz de 7 por x
más raíz de 7. Eso es lo que me dicen ahí. O sea, que ese criterio tiene estos ceros. O sea, que tiene el f de 0 igual a 0, el f de raíz de 7 igual a 0 y el f de menos raíz de 7 igual a 0. Y me dicen un criterio factorizado puede corresponder a, y entonces yo veo que lo que yo obtuve es muy parecido. La única diferencia es que aquí tiene un menos 5. Y uno dice, ah, no es igual, entonces no funciona. Pero resulta que si ustedes calculan los ceros de esta función, por ejemplo, ustedes calculan los ceros de esta función y ustedes lo que tienen que ver es que efectivamente sean estos que están acá. Entonces, recuerde, si vamos a calcular los ceros, igualamos cada criterio, o sea, cada factor a 0. Es decir, nosotros venimos y decimos, bueno, menos 5x igual a 0. Vamos por acá. Sería menos 5x igual a 0. Luego, x menos raíz de 7 igual a 0. Y x más raíz de 7 igual a 0. Y bueno, ahí ya despejamos y obviamente el menos 5 se cancela. Entonces me queda x igual a 0, x igual a raíz de 7 y x igual a menos raíz de 7. Y entonces, como yo obtuve los mismos ceros que a mí me dice el ejercicio, entonces quiere decir que sí me funciona por ahí. No sé si te queda duda. Sí, entendí. Gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra consulta o algún ejercicio que quieran que veamos? O ya Profe, yo toca. tengo una pregunta. Sí, ¿cuál sería? Vamos a ver, a buscar en los ejercicios. Bueno, bueno, hace rato hicimos un ejercicio que era como el más largo, que era de división sintética. Lo Ajá. elegí. Estaba intentando hacer los ejercicios bueno, de esa misma, bueno, los que están ahí mismo. A ver, dame un segundo, ahora sí. Y por ejemplo, con el B, Vamos a ver. ¿En cuál página es? era donde, vamos a ver. Eso sí. Esta es la página 25. Sí, es por acá. El B. Ajá, o sea, igual hay que realizarlo por división sintética. Sí, O- digamos, uno aplica el método que mejor se le adapte. En este caso, sí, yo creo que el único que funciona es Sí, el único que funciona creo que es división sintética, si no me equivoco. Entonces, ok, sí, habría que hacer eso. pero igual de todas formas, digamos, siempre que yo voy a sacar división sintética, por ejemplo, estaba comparando con este ejercicio como para ir haciendo ese otro. Sí. Igual saco primero los posibles resultados y luego pues empiezo a probar de uno por uno y al final lo saco por inspección. Siempre es el mismo procedimiento o puede haber alguna variación. Generalmente, digamos, como uno va bajándole un grado al polinomio, uno casi siempre va a llegar a un Ujú, término cuadrático. Entonces, cuando usted llega ya al término ujú, cuadrático, usted decide si quiere hacer inspección. Bueno, si se puede hacer inspección, si puede hacer fórmula general, usted decide cuál método utilizar ya en ese caso. Digamos, ¿Cuál ya es el una que vez, se adapta más? Ujú, digamos, una vez que ya usted tiene un término cuadrático, no es como obligado que usted tiene que hacer división sintética. O sea, es decisión suya si usted ujú, quiere seguir utilizando división sintética o mejorarse algún otro método. Yo recomiendo otro, digamos, el otro método, fórmula general, digamos, si fuera ese el caso, porque con ese es fijo que va a salir. ujú, A veces con división sintética puede quedar ujú. ahí un cuadrático, pero tal vez los ceros que me faltan por probar no son los ceros de ese término cuadrático, entonces de ahí perdería tiempo probando y al final voy a tener que usar fórmula general, digamos.
Ujú. Sí, listo. Gracias, profe. Con gusto. No sé si tiene alguna otra duda, ejercicios que quieran ver. O ya todo claro. Profe, Sí, podría ser el D de la página 25 de los ejercicios 2. ok. Ok. Bueno, en este, veamos. En este hay dos formas de hacerlo. La primera es utilizando división sintética. Entonces, veamos, nosotros tenemos que ver si x más raíz de 3 es un factor del polinomio. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, con el teorema del residuo. Entonces, hacemos división sintética y si el residuo me da 0, entonces sí es un factor. Si no me da 0, no es un factor. Así de sencillo. Profe, disculpe, era el E. E. Ah, ok. Sí, el E. Ese, ese es directo, digamos, ese no sale. O sea, ve, por ejemplo. Recordad que cuando nosotros queremos ver si este es un factor, lo que tenemos que ver es si 5, o sea, recordad que aquí tenemos x menos k. Entonces yo tengo que ver si k pertenece al dominio. Entonces en este caso yo digo, ah, mira, el 5 es positivo, pero el dominio son todos los negativos. Entonces, ¿qué pasa? Que el 5 no está en el dominio, entonces ni siquiera pertenece a la función, o sea, no puede ser un 0. El 5 no puede ser un 0 porque ni siquiera pertenece al dominio de la función. Entonces yo ahí automáticamente digo, ah, mira, no sirve. Lo mismo pasa con el 3, con el C. Ve que aquí nosotros tenemos que mi K es menos 3. Entonces yo vengo y yo veo, ah, mira, pero aquí son solo los positivos y el 0. Y el menos 3 es negativo. Entonces ahí ni siquiera se incluye en el dominio. Entonces ahí se cancela. Ya, bueno, digamos, ya automáticamente uno dice no puede ser un 0 de la función. ¿Sabe? Y como no puede ser un 0, entonces este no puede ser un factor del polinomio. Ah, ok. Y en el caso con el G, Con el G, ya digamos, acá ve que mi K sería menos 4. Si está incluido en el dominio. Y como ahora está incluido en el dominio, entonces ya yo ahora sí vengo y yo digo, ah, bueno, entonces vamos a ver si me funciona o no me funciona. Entonces ya yo ahí hago división sintética. Entonces hagamos ese ejemplo por ahí. Entonces, para hacer división sintética, yo tengo que tomar los coeficientes. Igual, yo tengo 3, tengo 14, tengo 7 y tengo menos 4. Y mi K es, ¿cuál sería mi K en ese caso? -4. Correcto, sería menos 4. Entonces, bueno, vamos a hacer división sintética con eso por ahí. Cancelamos eso. Y entonces nosotros tendríamos, bueno, bajamos el 3. Voy a ver una cosa porque sí, sí está bien. Entonces bajamos el 3. Entonces 3 por menos 4 es menos 12. Esto nos da 2. 2 por menos 4 es menos 8. Esto me da menos 1. Y menos 1 por menos 4 es 4. Y esto da 0. Va un poco atrasado la pizarra. Creo que está un poco lenta la conexión de internet. Pero como el residuo me dio 0, entonces ya yo tendría que ese sí es un factor. O sea, como es un 0, recordemos lo que me dice el teorema del factor. Ahí me dice, si el residuo es 0, entonces, ¿qué pasa? Bueno, x menos eso que me funciona, o sea, x menos 4, menos 4, es un factor del polinomio. Eso es lo que a mí me dice. Eso va a ser un factor del polinomio. Entonces, veamos que esto es lo mismo que x más 4. Y es lo que me están preguntando aquí en el ejercicio. Otra manera de verlo rápido, pero no, digamos, para efectos de utilizar lo que vimos en el curso, lo más conveniente es hacer división sintética. En este caso, nosotros lo que podemos hacer es simplemente sustituir el k en la función. Entonces, por ejemplo,
Vemos que aquí nosotros tenemos el menos 4. K vale menos 4. Entonces yo vengo y pongo, mira, 3 por menos 4 a la 3 más 14 por menos 4 a la 2 más 7 por menos 4 menos 4. Entonces se puede hacer de esas dos formas. Sí, o sea, aquí uno va a hacer, ojo, estas sí serían dos formas, ¿verdad? Si a nosotros en el examen, digamos, algo de desarrollo, una pregunta de desarrollo, y nos dicen, por ejemplo, utilizando división sintética o utilizando el teorema del residuo, utilizando el teorema del factor, por ejemplo. Entonces, ya ahí sí O tendríamos, si dice factorización, o sea, que se sí, factorice y después. sí, ya ahí sí tendríamos que hacer esto que hicimos anteriormente. Pero si es algo, una pregunta rápida, tal vez un marque con X ahí, uno puede hacer esto rápido y tiene que dar cero. Eso es lo que me dice el teorema. O sea, tiene que dar cero porque el menos 4 tiene que ser un cero de la función. Si no es un cero, entonces no da cero. Así de sencillo. Entonces, bueno, en este caso, 4 por 3 es menos 64, creo. Y 3 por menos 64, 3 por 6 son 190, menos 192, creo. Más 14 por 16, porque menos 4 al cuadrado es 16. 14 por 16, vamos a ver, vamos a usar la calculadora. 14 por 16 es 224. Luego menos 7 por 4. Bueno, 7 por menos 4, que es menos 28. Y menos 4 por acá. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es sumar eso. Entonces resulta que menos 192 menos 28 son menos 220. Y menos 220 menos 4 son menos 224. Más 224. Y eso me da cero. Entonces, como me dio cero, sí es un cero de la función. Entonces, por lo tanto, x más 4, bueno, x menos 4, que es lo mismo que x más 4, sí es un factor del polinomio. Sí, es lo más, este es como otro paso más sencillo de hacer, digamos que uno no tiene que recurrir a la división sintética. ¿Les queda claro? Ok, profe, gracias. Ok. Profe, una consulta, digamos, con esto de la división sintética, si por ejemplo a mí me piden así como en ese ejercicio, entonces evidentemente yo tomo el menos 4, ¿verdad? Pero si a mí no me dicen como exactamente revisar con qué número, entonces es donde yo ya tengo que empezar a buscar cuáles son los que tienen factores comunes, ¿es así? Exacto, digamos, por ejemplo, aquí es que la esencia de este ejercicio es utilizar, digamos, el teorema del residuo y demás. Entonces yo Ujú. utilizo el teorema del residuo y yo lo que hago es tomar este polinomio, lo divido entre x menos 4 y el residuo me tiene que dar cero. Y por eso yo sé Ujú. que es un factor. Ahora, si a nosotros nos piden, por ejemplo, las intersecciones con el eje X, ya ahí nosotros tenemos que factorizar. O sea, ya ahí no nos van a decir, bueno, verifique si este es un factor. Ahora nosotros tenemos que averiguar los factores para posteriormente igualarlos a cero y saber cuáles son las soluciones ahí, cuáles son las intersecciones con el eje X. Esas son como las esencias de los ejercicios. Ujú. En esta es verificar esto. Digamos, es básicamente como usar ahí los resultados que nosotros tenemos para verificarlo. Y la otra es, nosotros tenemos que factorizar, es decir, tenemos que encontrar todos los factores para posteriormente igualarlos a cero. Esas son, digamos, son como esencias Ujú. distintas ahí del ejercicio. Sí, son ejercicios, bueno, es lo mismo, pero planteado diferente. Sí. Ok. Voy a resolver uno de estos ejercicios. Creo que estos son complicados hasta cierto punto. Entonces, no sé, lo dejo a criterio de ustedes. Alguno que ustedes quieran que yo resuelva de estos.
O ya todos los resolvieron. Yo la verdad no entendí mucho el E, si lo pudiera hacer. Ok, el E. Bueno, primero nosotros vemos si tiene factor común. Y resulta que uno dice, ah, mira, tienen en común el T-5 y el T-5 por aquí. Pero ¿qué pasa con el primero? Uno dice, ah, mira, no tiene un factor común. Pero nosotros, digamos, cuando ya uno haya practicado bastante, uno ve que de aquí puede salir un T-5. ¿Por qué? Nosotros tenemos una diferencia, un binomio y un T al cubo. ¿Qué aplicamos ahí? ¿Qué podemos aplicar acá? Si nosotros tenemos dos términos y un T al cubo, Diferencia de cubos. correcto, diferencia de cubos. Entonces, bueno, hay diferentes opciones también. ¿Cuáles son esas opciones? Bueno, yo puedo venir y amplificar todo esto, es decir, aplicar fórmula general aquí, luego sumar y restar términos semejantes, y esto se va a reducir bastante, y al final aplico, por ejemplo, división sintética, si fuese el caso. Pero yo lo voy a hacer por otro método que es ese que yo les acabo de mencionar. Yo aplico diferencia de cubos acá. Entonces la diferencia de cubos, recuerden lo que me dice la formulita por aquí. Entonces la diferencia de cubos acá era esta. Ah, no, esa es aquí está la diferencia de cubos. Entonces me dice es A menos B, ese es el resultado, ¿verdad? Ah, bueno, no he copiado el ejercicio. Muy importante. Vamos por acá. Vamos a ver por acá. Tenemos una función g de t igual a t al cubo menos 125 menos t menos 5 al cubo. Listo. Entonces, ahora sí tenemos esto. Esto por acá. Lo que vamos a hacer es a factorizar este primero. O sea, nosotros tenemos t al cubo menos 125. Vemos que es una diferencia de cubos. Entonces, saco raíz al primero, raíz cúbica al primero, y ese va a ser mi A. Saco raíz cúbica al segundo, y ese va a ser mi B. Raíz cúbica de t al cubo, ¿cuál es? Es T, t. Y raíz cúbica de 125 es 5. Entonces, ahora sí, sustituyo en la fórmula. Me dice a menos b, es decir, t menos 5, por a al cuadrado más 5t, porque me dice a por b, más b al cuadrado, es decir, 25. Y ya entonces ya yo factoricé esa parte por ahí. Entonces, ahora sí, yo vengo y lo sustituyo en lo primero. Entonces, yo voy a tener, ya no voy a tener eh, t al cubo menos 125, sino voy a tener t menos 5 por t al cuadrado más 5t más 25 menos t menos 5 al cubo menos 5t al cubo por t menos 5. Y ahora sí, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que ya yo ahora tengo un factor común. Yo tengo t menos 5 por acá, tengo t menos 5 por acá y tengo t menos 5 por acá. Vamos por acá. Entonces, ahora sí, ya yo tengo un factor común. Entonces, yo voy a sacar ese factor común por aquí. Entonces, yo vengo y digo, bueno, esto... perdón, por acá. Bueno.
Vamos a ver. Bueno, es que se me salió de la... Bueno, no sé qué pasó, que se me perdió por aquí. Este es. Listo. Entonces, y ahora sí, yo tengo, bueno, esto va a ser igual. Y yo saco el t menos 5 a factor común. Y ahora sí, ¿qué me queda dentro? Bueno, lo que me va a quedar es lo siguiente. Ah, bueno, muy importante. Vean que aquí está elevado a la 3, aquí está elevado a la 1 y aquí a la 1. Y recuerden que siempre vamos a sacar el de menor exponente. Entonces, por eso sacamos el t menos 5. Y adentro, bueno, ya me va a quedar t al cuadrado más 5t más 25 menos t menos 5 al cuadrado menos 5t al cubo. Y ahora si ustedes dicen, bueno, ¿y qué hago yo con todo eso? De simplificar. O sea, ahí ya yo tengo que simplificarlo de adentro para ver qué forma tiene y ya luego aplicar de algún método que me sirva. Entonces, bueno, en este caso, vean que esto es una fórmula notable. Entonces tenemos que aplicar esa fórmula notable por ahí. Entonces, bueno, nos queda t menos 5. Esto se conserva por mientras, más 5t más 25 menos, y vamos a aplicar la fórmula notable. Eso me dice a al cuadrado menos 2 por 5, que es 10, o sea, menos 10t más 25, menos 5t al cubo. Ahora, tenemos t menos 5. Aquí tenemos t al cuadrado más 5t más 25 y recuerden que este menos cambia de signos, es decir, menos t al cubo, menos t al cuadrado más 10t menos 25 menos 5t al cubo. Vean que este es largo porque hay que simplificar bastante. Luego tenemos t menos 5. ¿Y qué pasa? Bueno, este t al cuadrado se cancela con este t al cuadrado. Vamos a ponerlo en otro color. Esto se cancela. El 25 se cancela. Y lo único que nos queda es lo siguiente. Entonces lo que nos quedaría es, bueno, el 5t más 10t, que son 15t, menos 5t al cubo. Vean cómo se simplificó. Y ahora sí, ¿qué puedo hacer yo dentro de este paréntesis? Que es el que puedo seguir factorizando. Diferencia de cubos. No. ¿Qué puedo hacer yo antes? Lo primero que yo siempre tengo que ver es... Factor común. Correcto. ¿Y cuál es el factor común de ese? Que tiene ese paréntesis. 5t. 5t. Correcto. Entonces yo vengo y digo, ah, mira, 5t. Bueno, conservo el t menos 5 que tengo por ahí. ¿Y qué me va a quedar? Bueno, 15t dividido entre 5t es 3. Menos, y entonces ya yo ahora tengo 5t a la 3 menos dividido entre 5t es t al cuadrado. Ahora, es decisión de ustedes. Ustedes pueden aplicar diferencia de cuadrados acá, en este último, y les va a quedar, por ejemplo, raíz de 3 menos x, menos t, perdón, menos t por raíz de 3 más t. Esa es una opción. O si a ustedes les incomoda verlo así, digamos que ustedes digan, ah, mira, yo tengo restándose algo, pero el t al cuadrado está después, ustedes pueden sacar un menos a factor común.
Y entonces ya les va a cambiar de orden. Por ejemplo, ustedes ponen aquí un menos, ustedes sacan un menos t a factor común y eso lo que hace es que cambia de signos, entonces ya les va a quedar el t al cuadrado positivo y el 3 les quedaría negativo. Entonces ya ahora sí se ve como más a lo que uno está acostumbrado a ver. Y entonces, bueno, ya ahí vemos que lo que hay es una diferencia de cuadrados, entonces ahí me quedaría menos 5t, t menos 5, y ahora sí, t menos raíz de 3 por t más raíz de 3. Y ahí ya tendríamos factorizado ese polinomio. Vean que es bastante largo, pero porque tuve que hacer unas formas notables ahí y demás. No sé si tienen alguna duda o consulta con este. O todo claro. Todo claro, profe, gracias. Con gusto. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna otra consulta o duda. O ya por el momento estamos. De mi parte ya. Ok, perfecto. Entonces, voy a dejar de grabar y si tienen-